Señoras, señores, bienvenidos nuevamente a De Viva Voz en este programa que le hemos llamado Ruta Tamaulipas, en donde estamos analizando la campaña o los preparativos de las campañas hacia la consecución del gobierno del estado de Tamaulipas. Como usted sabe, el próximo año hay elecciones en Tamaulipas para elegir al nuevo gobernador. Y este programa da seguimiento puntual. En esta mesa, como se lo hemos dicho, estarán los candidatos, líderes de opinión, estarán también periodistas destacados del estado, y hoy toca la oportunidad de un gran amigo mío, un líder de opinión, un opinador profesional que aquí está con nosotros. Con nosotros, en un momento más, en 20 segundos para ser exacto, Jeffrey Salcedo. Comenzamos. De Viva Voz. Mi querido Jeffrey, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pedro? Muchas gracias por la invitación. Muy a gusto. Gracias por haberme invitado y pues emocionado por estar en esta mesa contigo. Fíjate, güey. Obviamente en esta mesa han estado varios grandes amigos de los medios de comunicación, pero quise que estuvieras aquí porque eres una persona que analiza muy bien los números, que analiza muy bien el entorno, porque no lo comenté en la presentación, pero además eres una estratega. Sabes perfectamente cómo construir una campaña electoral, sabes perfectamente cómo construir el entorno de una campaña electoral. Por eso estás aquí, porque te quiero hacer la invitación para que nos acompañes en otros programas posteriores en donde vamos a ver el tema de las encuestas y otra serie de temas. Pero antes de empezar, mi querido Jeffrey, platícanos de ti. Tú eres licenciado en Comercio Internacional. Soy licenciado en Comercio Internacional, así es. Sí. Y bueno, mi preparatoria la hice aquí en Reynosa, en el Cebetis número 7. Soy orgullosamente egresado de la prepa del Cebetis número 7. Después estudié la carrera de Comercio Internacional. Tengo maestría en Administración de Empresas. En los medios de comunicación tengo algo de tiempo. Yo llegué a los medios de comunicación de manera un poco fortuita, porque llegó una oportunidad que honestamente yo no estaba buscando. Pero se dio en el momento en el que Dios quiso, la aproveché y entonces entré a una prueba de 3 meses en Televisa en este programa de deportes al que me invitaron y al que entré. A nivel de cancha se llamaba. Entonces estos 3 meses de prueba, en el que así me dijeron que iba a hacer, vamos a hacer esta prueba, igual y 3 meses, y duró casi 12 años. Empezamos con el programa, duramos, si mal no recuerdo, 5 años al aire, ininterrumpido. Sí. Y a partir de ahí, Martín Cifuentes, que era, y sigue siendo, y le mando un saludo, el director de noticias de Vallevisión. Saluda a Martín, abrazo. Sí, me invita a pasar al área de noticias e integrar la parte de deportes, Televisa Deportes, en Vallevisión, para estar todas las noches, en ese entonces con Alberto Andrade, con quien estuve más o menos 6 años al aire en noticiero, también de manera ininterrumpida. Obviamente la parte de conducir es una, ¿verdad? Pero lleva mucha parte de campo, porque la labor de reportero, yo pienso que es la más importante, porque finalmente es en donde estás, en donde suceden las cosas, es donde platicas con los protagonistas, con la gente que al final del día es quien hace la nota. Entonces, ese es mi inicio en la parte de los medios de comunicación. De los medios de comunicación, sí. Durante ese tiempo me involucré en algún momento en radio. Estuve con Jorge Acosta y con Hugo Magallán en un programa en Radio Rey. No duramos mucho tiempo como invitados Hugo Magallán y yo. Algunos meses fue. Jorge Acosta sí estuvo. Ha de haber sido envidia, cabrón. Sí, aparte éramos malísimos. Hugo y yo creo que éramos malísimos. Creo que va por ahí. Se me hace que era por malos, ¿no? Sí, estuvimos por ahí en la parte de radio. Y bueno, después no fue después. Durante la experiencia o los últimos años en deportes, me involucro a la parte de gobierno. Siempre me ha gustado la política. Sí. De hecho,
Antes de estar involucrado en medios, a mí me gustaba mucho escribir. Y en alguna ocasión en la prensa de Reynosa logré que se publicaran algunos escritos que yo hacía en relación a lo que observaba de la política a nivel nacional. La política es mi pasión, realmente es mi pasión. Sí, me gusta mucho observar, me gusta mucho ver cómo se desenvuelve y me gusta ver mucho los resultados positivos y negativos que se dan de las decisiones que toman los actores políticos, ¿no? Y el adentrarnos al por qué se dan esos resultados. Sí, cómo no. ¿Por qué se toman esas decisiones? A veces absurdas. Exactamente, a veces nos parecen súper, ¿verdad? Lo dices absurdas, pero a veces nos parecen súper tontas, pero hay un porqué, ¿no? Detrás. Y eso es lo que me gusta a mí desmarañar, ¿no? Te platico que durante ese tiempo de Televisa, en los últimos años me involucro en la política. Tuve la oportunidad de trabajar en 3 diferentes administraciones. En las últimas 2 fue dentro de medios de comunicación también. Sí. Entonces he estado, así lo digo, de los 2 lados de la barra. He sido el bartender y he sido el borracho. ¿Sí? Entonces me da se me presentó ese ángulo, esa oportunidad de ver el ángulo desde el otro espectro, que también es muy interesante. Y todo apenas cumpliendo 40 años. Sí, 44. Pero, y después, bueno, y lo digo, después de eso me tuve la oportunidad de ser editor de una revista aquí del estado, Somos Tamaulipas, un proyecto que me encantó, me encanta, todo lo que hace Sergio Gracia, la verdad, lo hace con toda la mano. Con toda la mano, sí. Le mando un saludo, Sergio Gracia, yo a quien considero, la verdad, y lo menciono aquí, y siempre se lo digo a la gente cuando tengo la oportunidad. Es mi mentor en muchas cosas. A Sergio Gracia yo le tengo un enorme respeto. Mi maestro en bastantes cosas. Lo sigo y lo admiro bastante. Estuve con él, trabajando con él. Le aprendí mucho. Estuve en Somos Tamaulipas y también estuve en una revista a nivel nacional que se llama México Energy. Aprovechando todo esto que venía acerca de la... Sí, del tema de las energías, de las nuevas energías. La energía eólica, la energía solar. Exacto. Estuve involucrado ahí. Y después de esto surge una oportunidad en el Canal 5 en el lado americano. En Estados Unidos, sí. En Estados Unidos, KRGB, parte de ABC News. Y ahí estuvimos en el proyecto en español del Canal 5, que sigue trabajándose y que va muy bien. Y hoy estamos aquí, pues contigo, ¿no? Hoy, y quiero decirlo, en este momento estoy involucrado también en la organización del Notigape. Es correcto. Estoy súper involucrado de lleno por ahí con Rodolfo Garza, un muy buen amigo. Estamos ahí en la organización echándole muchas ganas, ¿no? Notigape, que de hecho, dicho sea de paso, es una de las estaciones líderes en el tema de la comunicación hablada. Dedican bastante tiempo a comunicarle a los ciudadanos. Y eso a mí se me hace muy bueno. Las páginas que tienen, la página web es extraordinaria. Y además otras cosas que tiene Notigape, como la transmisión de Radio Fórmula y otros programas importantes a nivel nacional. Es muy importante porque cada vez lo perdemos más, sobre todo en radio, el tener información. En la frontera casi ya no vemos, bueno, excepto Notigape, que las radiofusoras no tengan solamente el noticiero de las 12 o el noticiero de las 6, pues porque se tiene que tener, ¿no?, un momento informativo. Pero Notigape se toma muy en serio la parte de la información, tan es así que, como lo mencionas, tenemos una barra casi del 80% dedicada a la información, con personalidades de primera, como Ciro Gómez Leiva, como Fernanda Familiar, como, bueno, válgame, Denise Dresser. Tenemos una barra súper completa, pero sí, como lo mencionas, dándole siempre la importancia de lo que es que la gente esté informada, no importa en dónde se encuentre. Fíjate, una de las cosas que comentábamos hace poco en uno de los programas es precisamente eso. El ciudadano común ya no es el mismo ciudadano de la década pasada. Ahora tenemos información por todos lados. Nos llega información por nuestro teléfono, nos llega información en nuestras redes sociales, nos llega información por el radio, por la televisión. Constantemente estamos siendo bombardeados por información. Es muy fácil hoy sopesar si la información que está recibiendo es falsa o es buena o es mala, porque en este mundo súper informado,
es donde está rodando esta nueva elección, que es lo que nos trae a este programa. Y creo que en ese sentido, Notigape de alguna manera hace su aportación para eso a nivel estatal. Y pretendemos también en este espacio darle la oportunidad a las personas de primera mano, de primera voz, escuchar la información directamente de los candidatos y de personajes como tú, Jeffrey. Y es muy importante lo que mencionas, fíjate, Pedro. Una cosa es el bombardeo que recibimos de información. Lo recibimos por todos lados. Pero creo también que nos hemos estado domesticando, por decirlo de alguna manera, a escoger de qué manera queremos recibir la información. Es correcto. Muchos dirán, sí, es que me informo a través de Facebook, es lo normal, lo de hoy, sí, ¿verdad? Pero no, hay gente que todavía se sigue informando, bueno, que no solamente se informa a través de su teléfono celular, que también le gusta seguirse informando cara a cara, ¿sí? A través auditivo, por medio de la radio, ¿sí? Y lo que sí ha perdido muchísimo es a través del periódico. Se ha perdido mucho el que la gente lea la información. Es correcto. Sí, ese sí se ha perdido bastante. Y por supuesto, sin dejar de mencionar la parte de la televisión, ¿no? Hay gente que todavía prefiere mucho el recibir la información visualmente a través de la televisión y no a través del teléfono. Inclusive Ahora, y no solamente de una manera, discúlpame que te interrumpa, pero también hay quien prefiere o decide recibirlo de diversas formas. Sí. Porque, vamos a decirlo, sucede una noticia impactante en este momento. Muy bien, la lees quizá por el teléfono, pero decides ponerla en la televisión en el momento qué es lo que está sucediendo en CNN o en el canal de tu elección, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo por la magnitud y quiero recibirlo en ese momento a través de la estación en la que confíes, ¿no? Y es que lo que pasa con los periódicos, Jeffrey, generalmente usan publicaciones viejas o noticias viejas. Para la hora que sale el periódico, la mayoría de las noticias ya cumplieron su función. El ciclo de vida de la nota es la que finalmente está diciendo que el periódico pierda vida. Sí, porque lo tenemos inmediato. Tenemos la noticia inmediata en el teléfono. Y así como llega en el teléfono, inmediatamente los que tenemos de páginas web o información vía Facebook, donde compartimos notas, en ese momento que la recibimos, la estamos compartiendo por una gama enorme de espacios para que le llegue a la gente. Es cierto. Y le llegue muy rápido. Exacto. Y la nota fallece al día siguiente. Es correcto. Hay muchas notas que al día siguiente ya no es nota. Cuando tú apenas estarías, en teoría, recibiendo el periódico, con lo que se imprimió anoche. ¿Sí? Sí. Ahora bien, al periódico no le basta con el análisis. No le basta con la columna. Por supuesto que no. Entonces, esta combinación de situaciones y sobre todo el ciclo de vida de la nota es la que creo que ha puesto en graves problemas a la prensa escrita, ¿no? Bueno, actualmente estás en Notigape, estás al frente de la organización, digamos, de las operaciones Director de Noticias y Operaciones. Director de Noticias y Operaciones. Y me da mucho gusto, mi querido Jeffrey, que nos platiques cosas relacionadas contigo, pero vamos al tema. Bueno. Mira, hemos estado haciendo un análisis con otros invitados en este espacio relacionado con la historia que envuelve la elección de Tamaulipas. Es importante hacer un recorrido por el tiempo hacia atrás para entender el momento en el que estamos, en donde se va a llevar esta elección. No te voy a preguntar de tan atrás porque no tienes tanto recuerdo como yo, a lo mejor de épocas anteriores, pero vamos a entender la política desde Tomás Yarrington. ¿Cómo ves? Tomás Yarrington, senador, diputado federal. Diputado federal. Y fue, diputado federal y también presidente de Matamoros. Después ya llega a la gubernatura. Tomás Yarrington, en su momento, una de las mentes más brillantes que tuvo el ajefismo a nivel en Tamaulipas. Por lo tanto, Tomás Yarrington era un gran orador, era una de las grandes promesas de los liberales en Tamaulipas. Termina siendo, hoy en día, y podemos decirlo, una de las más grandes vergüenzas para el liberalismo de Tamaulipas. Pasó de un lado al otro por las decisiones tomadas que
platicamos Sí. hace ratito. Y bueno, de Thomas Yarrington yo creo que se tienen más, y sobre todo por lo que ha sucedido después de que dejó de ser gobernador, se tienen recuerdos más amargos que positivos de lo que fue su gobierno, ¿no? en Tamaulipas. Perdió piso, aspiró a la presidencia de la República. Aspiró a la presidencia. Fue la cabeza del Tucom, Sí. ¿recuerdas? Sí, es correcto. Que yo creo que esa fue la prueba de que estaba perdiendo piso. Esa fue la prueba. Porque atrás de él ya se sabía que había intereses muy oscuros en su gobierno. En su gobierno creo que es cuando se enquista de una manera muy fuerte, profunda, y que todavía no se logra extirpar por completo la delincuencia organizada, sobre todo en el Poder Judicial del Estado. Está escrito en los libros, está escrito en las noticias, no estamos diciendo nada que no se sepa. Creo que Thomas Yarrington fue el inicio, por lo menos visible, de la tragedia que hemos vivido a través de los años en torno a la política y su alianza con el crimen organizado. ¿Es el que le da la entrada a los poderes fácticos? Quizá, por lo menos públicamente, sí, porque a lo mejor venía desde antes. Pero quizá públicamente, o por lo menos hasta donde se sabe, sí. Sin embargo, eran otros tiempos, y también hay que decirlo, eran otros tiempos en los que todavía en México no estábamos previendo lo que venía, ¿no? No sabíamos lo que venía. Se hablaba de esa colombianización, ¿recuerdas? Sí, correcto. Y se decía con cierto miedo. Hablábamos de esa colombianización, pero no sabíamos que íbamos a rebasar el término colombianización. Lo rebasamos. Sí, pero es por mucho el término quedó abajo a través de los años. Es correcto. ¿Sí? Si ahorita nos dicen el término colombianización, ya lo vivimos, ya lo pasamos. Hemos estado peor. Fue por lo tanto, desde tu punto de vista, el gobierno de Thomas Yarrington un espacio de tiempo perdido o no del todo. Desaprovechado. No del todo, pero se tomaron decisiones que nos han afectado todavía hasta el día de hoy. Y yo creo que eso es lo grave, ¿no? Ahora bien, a Thomas Yarrington, dentro de lo político, le toca también el cambio, si mal no recuerdo, el cambio de gobierno a nivel federal, Sí, ¿correcto? Es correcto. Entonces, ese también es para, por lo menos para un gobernador de Tamaulipas, era algo inédito, ¿no? También entrar en este tipo de nuevas negociaciones con un nuevo grupo, ¿no? Con un nuevo grupo que viene a ser, pues, tus jefes, por lo menos políticamente, el tener que negociar ahora con el foxismo, se le presenta a Thomas Yarrington, y pienso que por lo menos en lo que se alcanzó a ver, su negociación, al parecer, fue positiva, se la llevó bien con el foxismo, pero al final del día, por lo menos con el PRI, y lo platicado acerca de esta rebelión por lo que se estaba gestando a favor de Madrazo, que él contrapone, no salen los mejores términos. ¿Cuál fue su herencia para Tamaulipas? Yo pienso que todavía la estamos viendo. La herencia de Thomas Yarrington todavía la estamos viendo, todavía la estamos viviendo. Y es la que vemos todos los días. Entra después de Tomás Eugenio Hernández. ¿Cuál es tu punto de vista del gobierno de Eugenio Hernández? Me parece, y siempre me dio la sensación de que Eugenio fue un gobernador, hijo de su, un poco más como un gobernador hacia el centro, o sea, Victoria y esa área. Siempre lo vi así. Nunca me parece que lo terminamos viendo como un gobernador nuestro, por lo menos en la frontera. Sí, no sé si me explico, pero por lo menos a Thomas Yarrington sí se sentía esa presencia de gobernador en toda la entidad. Con Genio me parece que fue un gobierno muy de Victoria, muy victorense,
muy hacia victoria. Sí. ¿Sí? Esa es la idea que me Padecimiento que hemos tenido por muchos años los tamaulipecos, ¿no? Sí, en algún momento se mencionó o se decía mucho acerca de Yarrington y de Cavazos Lerma, acerca de que eran de Matamoros. Matamorenses. Y que, bueno, pero se sentía que como que gobernaban Para todo el estado. para todo el estado. Sí, Congenio no. Congenio sí fue una sensación muy del centro, muy de Victoria, muy capitalista. Que bueno, una de las herencias que dejó, desde mi punto de vista, fue la construcción de espacios culturales, que había comenzado con los festivales de Tomás. Sí, y me parece que el gobierno de Genio no iba tan mal. Hablando acerca de su administración, no iba tan mal, pero el asunto de la delincuencia organizada y todo lo que se desató en esos años vino a apagar y vino a ensombrecer y vino a destruir el legado de Genio, o por lo menos el trabajo que estaba haciendo, ¿no? ¿Crees y que sabes qué? Sí. Eso no solo le pasó a Genio, creo que le pasó a varios alcaldes del estado que estaban haciendo bien sus cosas, estaban llevando a cabo por lo menos bien sus administraciones, sus planes, ¿sí? Pero cuando surge este rompimiento en la delincuencia organizada, todo, y aparte, lo que hubieran hecho no se hubiera notado, porque vivimos realmente una hecatombe, ¿no? En el estado. ¿Crees que la muerte de Rodolfo marcó el sexenio de Genio? Entre otras cosas. Yo creo que fue, no encuentro la manera de decirlo, pero sí fue como el pico, quizá, de lo que veníamos viviendo, porque realmente ya había lugares en donde, lo sabemos, vivir en Tamaulipas, había lugares en donde era un infierno día a día. El asesinato de Rodolfo vino a dar ese pico, ese pico de ingobernabilidad en el estado, ¿no? Que eso fue al final lo que marcó el sexenio de y el cambio de rumbo también. Sí. Y el cambio de rumbo también. Se perdió totalmente el rumbo. Luego llega Egidio Torre. Digo, a partir de una tragedia, llega Egidio Torre. La gente vota por Rodolfo, termina siendo Egidio el gobernador. ¿Cuál es tu opinión de ese gobierno? Creo que todos teníamos la esperanza con Egidio por la forma en la que llegaba a gobierno y obviamente por la circunstancia tan especial en la que entraba como gobernador. Pensábamos que iba a ser un punto y aparte. Pensábamos que iba a ser una limpia de casa. Pensábamos que iba a ser un gobierno que por lo menos iba a demostrar que se buscaba hacer un cambio y hablo un cambio en materia de justicia en Tamaulipas. No fue así. Me parece que decepcionó enormemente. En todos los sentidos, ¿verdad? En muchos sentidos, sí. Fue un gobierno muy gris. Fue un gobierno que no logra recordar. Tirándole a gris Oxford. Muy, muy gris. Muy gris, desafortunadamente. No terminaba por conectar él como gobernador. Nunca fue candidato. Como gobernador. No terminaba de conectar como su liderazgo. No terminabas por verlo como cabeza de gobierno. ¿Sí? Y también pienso que su equipo no terminó por hacerlo figurar. ¿Sí? Como en otras ocasiones lo habíamos visto. Sí. Creo que una de las cosas que desafortunadamente le sucedió a Egidio fue que no estaba listo para ser el gobernador de Tamaulipas. Que fíjate, si me permites, hablando acerca del equipo, que a diferencia de Tomás Yarrington y de Genio, y quizá también de Manuel Cavazos Lerma, traían gente en sus equipos bastante eficaces. Bastante eficaces. Sí, en todos los sentidos. Sí. En todos los sentidos. Exacto. Porque si mal no recuerdo, por ejemplo, a la frontera le fue muy bien con Manuel Cavazos Lerma en su momento. A pesar de que Manuel Cavazos Lerma tuvo, y después también se supo de
cuestiones más allá de cuestionables, malas. Creo que a la frontera, hablando acerca de su gobierno, le fue muy bien. A Reynosa y a Laredo les fue excelentemente bien en materia de desarrollo económico, con Manuel Cavazos Lerma. También con Tomás Yarrington. Se lograron conectar enormes cosas que, bueno, también hay que decirlo, que esto es a la par de todo lo que venía desarrollándose con el Tratado de Libre Comercio. O sea, se conectó con lo que venía sucediendo a nivel federal, ¿sí? Con Egidio... ¿Todo se estancó? Todo se estancó y yo, por lo menos en mi apreciación, creo que también le falló, no solamente falló Egidio, falló también gran parte de su equipo, que no logró hacer un gobierno que caminara a pesar de las circunstancias que estábamos viviendo. Termina Egidio y con la decepción de los tamaulipecos se elige, después de 80 años de haber sido solo un partido el que tenía los gobernadores en Tamaulipas, se elige por primera vez un gobernador panista, que es el gobierno actual. ¿Cuál es tu opinión del gobierno actual? Yo esperaba más, sobre todo pensando en que Francisco García Cabeza de Vaca venía de Reynosa. Y como reynosense dices, ok, bueno, estés a favor o no estés a favor, dices, ¿es de Reynosa? ¿Le va a ir bien a Reynosa? Más allá de que tu equipo lo ocupe en reynosenses, no va por ahí. Y qué bueno, ¿verdad? Porque Reynosa hay gente súper capaz y tiene en el equipo, hablando acerca del equipo, gente súper capaz. Pero esperaba más. Le falta tiempo, lo diremos al final de su gobierno, pero por lo menos hasta el día de hoy, yo sí esperaba mucho más de ver resultados, por lo menos hacia Reynosa. Y hablando en este punto muy en especial referente a la ciudad de la que es Francisco, ¿verdad? Yo sí esperaba mucho más del gobierno del estado hacia la ciudad. Y creo que ahí es en donde dices, bueno, ¿qué falló? ¿No se quiso? ¿Por qué no? Creo que porque desafortunadamente encontramos en que no existió esa química, no existió esa bondad de hacer equipo, no existió esa dejemos el ego abajo y trabajemos por bien de la ciudad entre Francisco y Maqui por la razón que tú decías, que si son de diferentes grupos del PAN, que si no se llevan bien, lo que tú decías. Esa falta de unión de alguna de las dos partes o de las dos partes hizo que esa falta de conexión hizo que al final del día no estemos viendo los resultados de la llegada de un reynosense a... Los resultados me refiero en la ciudad, de la llegada de un reynosense a gobierno del estado. Ok. Les recordamos que estamos en Ruta Tamaulipas platicando con el politólogo y gran amigo mío, Jeffrey Salcedo. Estamos en el momento de recordarles que nos pueden seguir por nuestro canal de YouTube, donde están viendo este programa, por Troya TV. Síganos también en Facebook, por favor, en Troya, Facebook diagonal Troya, Facebook diagonal Pedro Castorena y Facebook diagonal Noticias de Viva Voz. En esos espacios pueden ver este programa y pueden ver otros programas que estaremos transmitiendo para ustedes. Seguimos con Jeffrey. Jeffrey, ahora vamos a hablar de los partidos políticos. Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. A diferencia... Arturo Díez Gutiérrez encabeza Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano, el que otrora manejara Gustavo Cárdenas en Tamaulipas, hoy trae ya a su gallo, cambia la escoba de lugar y viene Movimiento Ciudadano con Arturo Díez Gutiérrez como su candidato. A diferencia de lo que vemos de Movimiento Ciudadano a nivel nacional, y a diferencia de lo que vemos con nuestro hermano y vecino estado de Nuevo León, creo que en Tamaulipas no termina de pintar. Creo que tienen un enorme trabajo que hacer. Creo que deberían de poner más atención a lo que ha hecho Nuevo León. Y no lo digo por si Samuel es un buen o mal candidato, no hablo, pero al final del día ganaron una gubernatura. ¿Sí? Creo que deben de aprovechar esas circunstancias. El tener de vecino a un estado tan poderoso como Nuevo León, siendo gobernado por Movimiento Ciudadano, y el que a nivel nacional estén dando sus buenos aciertos
políticamente hablando. Creo que Tamaulipas y sus dirigentes deberían de aprovechar esas circunstancias, ¿no? Si hablamos al día de hoy, no veo cómo despunten. Tienen mucho trabajo por hacer. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que están considerando que la parte del crecimiento que tuvo Movimiento Ciudadano en el caso de Nuevo León fue espontáneo. Samuel García trabajó mucho tiempo antes, tan es así que fue diputado federal, luego fue senador, diputado local, perdón, luego fue senador y después gobernador, todos por Movimiento Ciudadano y todos con una estrategia de la cual fue fiel. Sí. Le dio Fue fiel aunque estuviera abajo. Aunque fuera criticado, Sí. fue fiel con sus ideas, fue fiel con su forma de pensar, construyó la alternativa y la alternativa la compró la ciudadanía. Creo que Movimiento Ciudadano en Tamaulipas no tiene tiempo para hacer todo ese trabajo. No lo tiene. No lo tiene. Y hay una experiencia que ya nos dice que lo que sucede en Nuevo León No pasa en Tamaulipas. no pasa en Tamaulipas. Y también hay una experiencia que nos dice que lo que sucede en Nuevo León puede resultar una mala prueba. La experiencia es independiente con el Bronco. Ujú. Fue el boom. Logra ganar la gubernatura, pero de una manera muy rápida pasa de ser luz a Oscuridad. Uh-huh. Muy rápida. Ujú. Muy rápida. Hay quien dice que puede volver a suceder esto ahora con Movimiento Ciudadano y Samuel García. Habrá que ver, es muy temprano para decirlo. Y además son diferentes fórmulas y diferentes personalidades y vaya, el contexto es completamente diferente Inclusive, como para asegurar que eso vaya a suceder. Inclusive el público es diferente. El público que sigue a uno y que sigue a otro es un público diferente. Partido Verde. Manuel Muñoz Cano está al frente del Partido Verde. Sí, y hablemos de esta, pues podemos decir muy nueva adquisición. ¿Será la palabra? ¿Sí? Es que acuérdate, Jeffrey, que ellos compitieron ellos fueron parte de la estrategia, y digo ellos, el equipo en el que está Manuel, ellos fueron parte de la estrategia en San Luis Potosí, en donde tuvieron el resultado favorable. Uh-huh. Ahí ganaron en San Luis Potosí, a partir de una estrategia, ahora sí que del menos peor. Uh-huh. La alternativa que traía el Morena con la maestra, pues no cuajó. Uh-huh. Y finalmente la gente optó, tanto de Morena, porque así fue, los partidarios de Morena, por ser afines, de moverse al Partido Verde y hacer ganar al candidato del Partido Verde. Ese triunfo alienta seguramente a Manuel de tener esa misma oportunidad, de estar en la jugada a partir de la posibilidad de que el candidato de Morena no prenda. ¿Crees que esa sea la El movimiento es muy interesante. Al final del día puede terminar siendo la bisagra que le dé esa victoria o que le termine ayudando a hacer un arrastre uh-huh. Definitivo a Morena en las próximas elecciones. Como partido, llamémosle así, como partido satélite, pero como partido en Tamaulipas no ha brillado. Es siendo honestos, no ha brillado. Sí, no es un partido del 4 o 5%. Exactamente, o sea, no es... En las elecciones. No es la gran cosa. Ese será trabajo de Manuel, hacerlo crecer. Uh-huh. ¿Sí? Sin embargo, Manuel, yo pienso que tiene la experiencia para hacerlo. Sí. Si es la persona que lo puede lograr. Es la persona que lo puede lograr. Y eso es lo correcto. Que hace peligroso al Partido Verde ahora. Es correcto. Es porque aquí nos vamos a... El escenario nos va a dar varios detalles que hay que analizar. Manuel sí puede hacer crecer al Partido Verde. Sí tiene la personalidad, la experiencia y muy probablemente el recurso para hacerlo. El PAN, pienso que va a perder, o podemos hablar de lo que acaba de suceder. Acaba de perder enormemente muchas posiciones en Tamaulipas. Bueno, ahora vamos pues al PAN. Pero también hay que hablar acerca del PRI uh-huh. y acerca de toda esta gente del PRI que se está uniendo a Morena, que se está uniendo a otros partidos, pero no al PAN, uh-huh. ¿sí? Y que muy probablemente también vaya a aprovechar esta nueva coyuntura con el Partido Verde uh-huh. para hablar acerca del por qué va a ser peligroso el Partido Verde
próximamente. ¿Sí? Y creo que se están construyendo ya esos puentes, ¿eh? Esos puentes con los personajes del PRI de cada uno de los municipios hacia el Partido Verde. Puentes que van a permitirle de alguna manera a Manuel consolidar el partido y consolidar su posición y posiblemente su candidatura como definitivamente creo que como líder, hablar acerca de los partidos, mencionando todos, es el que potencialmente se le ve que pueda llegar a ser muy peligroso. El Partido Verde, con Manuel Muñoz, obviamente, hablando acerca de, o siendo parte del equipo de Eugenio. Así es. El PAN. El PAN y por lo menos las tres caras visibles. Porque no sabemos al final del día vaya a haber algún tapado, ¿no? El Truco Verástegui, Gerardo Peña. ¿Y Chucho Nader? Y Jesús Nader en Tampico. Sí. Que ya los tres, Gerardo Peña tiene mucho tiempo moviéndose. Jesús Nader, que por lo menos se acaba de empezar a mover, por lo menos buscando ya una posición a nivel estatal, con estructuras, con presencia, con relaciones públicas. Se acaba de empezar a mover hace cuestión de semanas. Y el Truco Verástegui, que realmente en la frontera nadie sabe quién es. Es honestamente, nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es. Y te aseguro que si pones fotos y preguntas quién es el Truco, nadie te va a saber quién es la persona, cómo es físicamente. No hay presencia. Sin embargo, déjame decirte una cosa. César Verástegui, Hostos, Verástegui Hostos, ¿verdad? Hostos, más sí. César Verástegui es un tipo muy simpático, ¿eh? De entrada te cae bien. Es un tipo con mucho carisma, con mucha capacidad de aglutinar, y es una persona con bastante carácter. Bien. O sea, desde mi punto de vista lo conozco, desde mi punto de vista creo que es un gran contendiente. Pesa sobre él, sin embargo, la presunta participación en algunos ilícitos, según en algunas investigaciones abiertas. Sí. Pero creo que es un candidato muy competente, más competente y más preparado inclusive que Gerardo y que Chucho, sí, que los dos. Muy interesante. Por lo menos me parece que de los tres, Jesús Nader y Tampico, me parece que es como, o hablando así, me parece que es un candidato que trae buenas notas, ¿eh? Sí. Que trae buenas notas. Sí. Por lo menos Sí. Digo, hablando académicamente hablando, es un alumno que llega y te dice: estoy haciendo las cosas disciplinada, ordenada y con buenos resultados en mi tarea, ¿no? Sí. Entonces, por lo menos de los tres, me parece que Jesús Nader en ese aspecto está arriba. Sí, en ese aspecto en especial. Porque ha gobernado muy bien. Exactamente. Ha gobernado bien y ha hecho muy buen trabajo. Y bueno, y teniendo un escenario mucho menor de exposición en comparación con el Truco y con Gerardo Peña, que al estar en gobierno del estado, pues pueden estar fíjate, Gerardo Peña también creo que es un tipo muy capaz, que también tiene las credenciales para buscar la candidatura. Sin embargo, yo siento que a Gerardo Peña le ha faltado un poco de justicia o un poco de suerte, si tú quieres llamarlo por ahí. Yo pienso que ha sido mejor candidato que el resultado que ha tenido en sus diferentes participaciones. Yo también tengo de él una opinión muy, muy positiva, la verdad. Creo que también, así como lo dices, es un buen candidato. Me parece que a Gerardo Peña le resta la sombra del árbol en donde se cobija. En donde se cobija. Esa es mi apreciación. Él es muy buen candidato, pero me parece que a la hora de el día D, el negativo le termina costando la elección. Eso es lo que a mí... Sin embargo, ha sido el árbol que le ha dado los frutos. Sí, también. Sí. Bien, ahora vamos con el PRI. Enrique Cárdenas del Avellano, Ramiro Ramos Salinas y Edgar Melem Salinas. El PRI... esa es una idea que tengo y lo he platicado mucho. El PRI desde hace mucho tiempo debió haber cerrado la puerta a nivel nacional. Tuvieron la primera opción cuando Fox. Es correcto. Ahora se presentó esta segunda gran opción. Mira, y no tiene nada de malo dar por cerrado un ciclo e iniciar otro. Es la verdad. Y ahí es donde notas tú la falta de rebeldía en la militancia. En la militancia, Jeffrey. ¿En dónde están esos jóvenes que te digan: hey, basta,
vamos a hacer nuestro nuevo partido, vamos a hacer nuestra nueva... estatutos. Nuestros nuevos estatutos como partido y vamos a salir, a empezar de cero y vamos a levantarnos contra lo que ya no nos gusta o contra lo que nunca fuimos del PRI. Y vamos a hacer esta nueva opción. Sobre todo aprovechando que el PAN va para abajo, sobre todo aprovechando que Morena tiene también estos puntos por donde puedes llegar a no quiero decir golpear, pero a ganarte simpatizantes que no están de acuerdo en su manera de gobernar y sobre todo aprovechando que el PRI haga lo que haga, diga lo que diga, actualmente no logra generarte un punto positivo arriba y de avance por lo menos en el espectro de la población, ¿no? Entonces, ahí es donde dices, ¿en dónde están esos jóvenes rebeldes del PRI? Deja tú, en el pasado el PRI se supo actualizar, se supo acoplar a los tiempos que estuvo viviendo. El PRI se fue transformando con el tiempo. Y estamos hablando a nivel nacional, ¿eh? No es a nivel estatal. O sea, esto es a nivel nacional. El PRI se pudo construir en algún momento, pero este último momento de los neoliberales, de alguna manera empezó a gustarles tanto que no lo quieren soltar. Y entre más avanza Morena y entre más avanza el discurso de López Obrador, que a mí me parece que después de un periodo de dudas y periodo de enorme bombardeo negativo a López Obrador, a mí me parece que vamos a entrar muy pronto en un periodo en el que va a lograr todavía tener más exposición positiva el discurso y la ideología del obradorismo. Atención, porque cuando eso empiece a suceder, es mi parecer, todavía vamos a ver cómo mayores seguidores que antes votaron a lo mejor por el PRI, lo van a dejar de hacer. Entonces, sigo pensando que es muy poco tiempo para hablando de acerca de la próxima gobernatura, pero es suficiente tiempo hablando de la próxima presidencia de la República, el decir o optar por un nuevo logotipo, nuevos estatutos y nuevo partido. El PRI, la verdad, creo, hasta hoy en día está viviendo tiempos extra. Y no lo va a decir la próxima elección a presidente de la República. No, ahí lo vamos a ver. Ahora bien, hablando acerca del Estado, de las 3 personas que mencionas, conozco 2 de ellas. He tenido la oportunidad de platicar, así como de otras personas de las que hemos mencionado. Pero hablando específicamente del PRI, me parece que el mensaje más curioso que he escuchado es el de Ramiro Ramos. Como que... Ramiro es bien inteligente. Sí, es bien inteligente. Como que no define, ¿verdad? Pero si escuchas el mensaje, sobre todo el video que sacó, no te habla del PRI. Está hablando de Ramiro Ramos y yo siento un coqueteo a los demás partidos. Sí, como marca. Aquí estoy. Soy un activo. Soy un activo. Podemos hacer algo. No menciona al revolucionario institucional. ¿Sí me explico? Sí. Ramiro Ramos me parece un buen candidato, pero no tiene la presencia, o más bien dicho, ha perdido la presencia a nivel estatal. Enrique Cárdenas es un cartucho muy jugado, ¿verdad? Sí. Y ha ganado muchas, sí, pero lo perdió que pasa es que estrepitosamente esta última. Sí, y me parece un buen personaje, ¿eh? Me parece un buen personaje. Pero creo muy simpático, muy simpático. Y tiene unas ideas también bastante buenas. Pero me parece que hoy no va a ser, por lo menos, no parece ser el momento en el que él pueda figurar como candidato. ¿Edgar Mele? Edgar necesita definirse, o por lo menos ha tenido la oportunidad para definirse como un anti lo que está sucediendo en el Estado, y no lo ha hecho. No lo ha hecho. Y cada que pasa el tiempo se nota como que, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Si no eres oposición, si no sabes hacer oposición. Hoy, y sobre todo con todo lo que ha sucedido. Eso es. No sabes ser oposición. Entonces pienso que ha perdido, o nunca lo tuvo, punch. Porque entre más oposición hubiera sido, ahorita estuviéramos hablando de un buen candidato, o por lo menos de un personaje mejor formado para ser candidato, ¿no? Entonces ha dejado pasar mucho tiempo y muchas circunstancias para hacerlo.
¿Y el morenismo se consolidó ya en Tamaulipas? Digo, No. hablando de Morena. No, pienso yo que no. Sigue Es más siendo el obradorismo, ¿verdad? sí. No es el morenismo, es el obradorismo. Y dentro de ese Y obradorismo... cada que pasa más el tiempo, creo que los mismos morenistas se dan cuenta de eso. Sí. No es Morena, es López Obrador. Y ahí es en donde se han equivocado varios. Ujú. Ahora bien, cuando algunos personajes de Morena han pensado que pueden picarle los ojos al obradorismo, Ujú. se llevan sorpresas. Muchas. Sí. Y creo que en este camino que vamos a ver de pre a candidato, va a haber varias Va a de haber esas, varias va a haber sorpresas. varias de esas sorpresas. Bueno, y de esos aspirantes, pues hay un montón. Cabrón. Sí, estamos hablando y hablamos de Valderrama, y hablamos del doctor Felipe Garza Narváez, y hablamos de Américo Villarreal. Américo Villarreal. Y hablamos Maqui. de Maqui, claro. Maqui como... De Maqui. Y hablamos también, ¿quién se nos está yendo? No, se nos está yendo Bueno, medio estado. también Héctor Garza. Alejandro Rojas, Héctor Garza. Llevamos 6. Y José Ramón Gómez Leal. 7. 7 más otros 5, 6 aspirantes. Ok. Ok. De todos los partidos ya mencionamos más, obviamente, Sí. de Morena, ¿no? De todos ellos, y fíjate, llama la atención, Jeffrey, solo hay una mujer En todos. en todos, no solamente en Morena. Y era del PAN, me refiero. Y era del PAN, Pudo haber sí. estado en otra baraja, ¿eh? ¿Crees que el PAN pueda eventualmente sacar de la manga a una mujer? Pues tiene... Sí puede, claro. Porque ya tenemos, digamos, se está agotando el tiempo. Acabamos recientemente de iniciar el año electoral. Y solamente entre todos, solamente una mujer aspira a conseguir la candidatura al gobierno del Estado. Creo que hace falta más participación de la mujer en este sentido. Sí, y si, por ejemplo, el PAN decidiera poner como carta a una mujer, necesita empezar ya a posesionar esa figura. Sí, fíjate, hablando de los candidatos de Morena, ¿cuántos son morenistas de los que mencionamos y cuántos son obradoristas, cabrón? A ver, obradorista, Héctor Garza, obradorista. Totalmente obradorista. Completamente obradorista. Morenista, me parece, Américo Villarreal. Morenista. Morenista, sí. Morenista, me parece a mí, JR. Sí. Morenista. Sí. Morenista. Bueno, que vamos. Morenista también. Valderrama me parece que es obradorista. Es más obradorista Más que obradorista. morenista, sí, es correcto. Ahí está. El doctor Felipe Garza Narváez me parece más morenista. Puedo equivocarme, no lo sé. ¿Cuál es tu opinión? Creo que es más obradorista. ¿Más obradorista? Sí, creo que la visión de López Obrador lo mueve hacia Morena. O la decepción priista, no sé. A mí me parece más morenista que obradorista. Pero bueno. Alejandro Rojas, morenista. 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 Ahí están los 6. Faltaba uno por ahí. Sí. ¿A quién no mencionamos? ¿A quién? ¿Quién Maqui. irás? Maqui. ¿Maqui? ¿Qué es? Morenista, obradorista, Morenista. panista. Morenista. Yo también creo eso. Creo que grupos de Morena, los mismos grupos que movieron a su hijo a la candidatura y al triunfo en la elección de presidente municipal de Reynosa, creo que ese mismo grupo está construyendo la posibilidad de Maqui para ser candidata. Que, te soy honesto, me gustaría que hubiera una candidata mujer en estos tiempos donde es necesaria la participación de la mujer. Y es que también, siendo muy honestos, no ha sido nada malo el trabajo de Maqui en Reynosa, ¿eh? Tan es así que logró la reelección. Eso te di, y de la manera en la que logró también. Sí. Eso te habla de que la gente aprobó su primer mandato. Su primer mandato, y creo también que aprueba un segundo mandato al ganar Carlos Peña. Morenista, a mi punto de ver también. Morenista. Okay. Ahora bien, pienso que todos los morenistas que mencionamos pueden, mediante un trabajo de discurso, convertirse en obradoristas. Pero ahí hay una convicción de ideología.
que hay que ver si la tienen. Hay que ver si la tienen. Y porque no nada más es decirles, de demostrarlo, ¿sí? De hecho, creo que actualmente en los nuevos diputados locales, también todos tienen la gran oportunidad de demostrar si son obradoristas o morenistas. Es correcto. Va a ser súper interesante esta parte que estamos viendo. Ahora sí que es una gran tarea que tenemos. Mi querido Jeffrey, ¿algo más que quieras agregar? No, hombre, nada más agradecerte mucho. Mucho que me hayas invitado. Yo estoy más agradecido contigo y quiero decirles a todo el público que Jeffrey nos estará acompañando en el análisis de las encuestas. Así como vayan saliendo, vamos a ir haciendo unos análisis de cada una de las encuestas para darles a usted también la posibilidad de ver por dónde se está moviendo este tema de las candidaturas al gobierno del estado de Tamaulipas. Mi querido Jeffrey, ¿dónde te seguimos? Pedro, pues en Twitter tengo muy pocos seguidores, pero me gusta mucho hablar. No, nada más hablo de política, la verdad. Hablo más yo creo que de las Chivas que otra cosa. Ah, porque eres Chiva. Hago muchos corajes, sí. Hoy es día de hacer corajes, por cierto. Sí. En Twitter, por supuesto, y en Facebook también, por ahí me pueden encontrar como... El estratégico, Jeff, ¿verdad? En Twitter es como Jeff-media 1. Así es, Jeff-media 1. Y en Facebook es como Jeffrey Salcedo TV. Muy bien. Mi querido Jeffrey, muchas gracias. No, hombre, gracias, Pedro. Por aquí nos vemos, ¿eh? Y gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerden, aquí se escuchan todas las ideas, todas las voces, todas las formas de pensar, siempre y cuando sea de viva voz. Gracias. De viva voz. De viva voz.